Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como viste en el otro capítulo, hoy seguimos aquí con el Vectra, con el diamante. Y si os acordaréis, pues lo dejamos por aquí. Dejamos el motor totalmente desmontado, colocado en su soporte, con la culata quitada. Aquí tenemos la culata. Una señora culata que la verdad que se ve bastante tapada por el óxido. Y ahora lo que haremos será desmontar las válvulas, también sacar los tapones de agua, ¿vale? De anticongelante, tanto en la culata como en el bloque, ¿vale? Y dejar también el bloque totalmente pelado, sin cigüeñadas, sin nada puesto, sin cartes, sin nada, sin pistones, totalmente, ¿vale? Totalmente pelado para llevar las dos cosas a comprobar. Y a limpiar el ultrasonido, que se quede todo bien limpito, que no tenga restos de óxido, para luego montarlo y dejarlo perfecto. Así que voy a empezar por la culata, voy a empezar a desmontar las válvulas. Tengo aquí un cartoncito para tener las ordenaditas, cada en su postura. Y conforme vaya desmontando, pues os voy comentando lo que vamos viendo, ¿vale? Así que nada, no os comento más nada. Le damos caña, desmontamos estas válvulas y no os olvidéis de suscribiros. No me seáis tiesos, no me lo seáis. Darle like, compartirlo y seguirme en mis redes sociales, chavales. En Sotes Workshop. Few moments later. Bueno, y esto iría tal que así. Tengo la culata, lo estoy haciendo con este útil de aquí, ¿vale? Lo coloca de esa forma y por abajo le coloca otro igual, pero más pequeño porque se me queda corto. Al ser tan profunda la culata, pues le he colocado otro vaso igual que ese, que es de arriba. Ya le voy a comprimir las válvulas para sacar los semiconos de arriba de las válvulas y clasificarlo. Yo lo clasifico tanto por admisión como por escape, para no mezclarlos mucho. Me he encontrado con un coche que cambiaba alguno de estos, sobre todo semiconos, que no tenía una ranura y otro tenían dos, así que para por si acaso y alguna pequeña variación, pues no mezclarlo. Así que vamos al lío. Con la flama que entra por la puerta, madre mía. ¿Podéis abrir una ventana? Hace un calor aquí que... Mejor así. Bueno, pues así tengo esto de aquí. Le saca todas las válvulas, todos los apoyos de los muelles, también le saca todos los retenes. Y aquí también le he sacado los dos taponcitos que tenía, de uno para aceite y otro para agua. Y para que veáis la osidad que está por dentro, tío. Está hecho una mierda. Está hecho una puta mierda. Aquí tenemos los muelles, los de emisión o sus apoyos para que no dé el muelle en la culata. Los de escape me he dado cuenta que son más grandes, un apoyo bastante más gordo que los de emisión. Aquí he puesto los retenes de válvulas, también las dos guías que van aquí, ¿vale? Donde va para que ancle lo que es la bancadita esa del levas. Y le también sacan los dos tapones de la culata. Y fíjate cómo está esto, me cago en sus muertos. Y ahora vamos a continuar con el bloque motor. Voy a empezar quitando este soporte de aquí, que lleva el compresor a la dirección. También me quita este soporte de aquí, que va con el alternador. Y también quitaré este tubo de aquí, que es para la calefacción. Eso y poco más, mejor el filtro de aceite, la chapita esa para lo del escape. Y un sensor que lleva aquí también. Que supongo que será el del cigüeñal, imagino. No estoy seguro. Pues eso, quitaremos todo eso. Le daremos la vuelta y empezaremos a quitar el cárter. A ver qué nos encontramos.
Bueno, ya estaría listo esto para darle la vuelta, así que vamos a ello. Pues aquí está hecho. Voy a sacarle el cárter. Y a ver que nos encontramos por aquí abajo. Y después le volveré a dar la vuelta para hacer una prueba de estanqueidad. Para ver más o menos cómo están los cilindros. Bueno, pues ya hemos sacado el cárter. Y aquí tenemos esto aquí. Toda esta chapita. Que para sacarla antes hay que sacar lo que es la chupona, el aceite. Voy a sacar estos dos tornillos de la chupona de aceite. La quito. Y después sacar esta chapita de aquí. Que es como si fuera... Es como para hacer que el cigüeñal nunca se quede sin aceite. Como que siempre tenga una capa de aceite bien pegadita. Later. Bueno, pues acabo de poner de nuevo derecho. Y los pistones igualados. Y lo voy a llenar lo mejor que pueda porque está un poco inclinado, que el soporte no es perfecto, no se queda así súper plano, porque se queda un poquito inclinado para abajo. Y lo voy a llenar todo lo que pueda y a ver si alguno se vacía de golpe o tarda muy poco en vaciarse. A ver qué hace. 6 hours later. Y así sería esto. Más o menos llenito. Y cuando si vemos un desgaste, un problema en el tiempo, son las 6:30. 200 media hora más o menos, o sea, vaciando entero, pues por lo menos hacernos una idea de lo que tenemos aquí enfrente y cómo anda de desgaste en estos 125.000 kilómetros más o menos que tiene el coche. Así que vamos a ver lo que pasa. Y mientras esto va a ir bajando poquito a poco, pues ya aquí he desmontado el retén del árbol de levas, le saca esta cepita con los tornillos que lleva, como si fuera un tope, y ahora sí, una vez sacado aquí el árbol de levas, con mucho cuidadito, pues al final se le mejor para aquel lado. Así que ahí tenemos nuestra bancadita de levas, o como se llame, y nuestro árbol de levas. 1 hour later. Bueno, pues ya ha pasado casi una hora. Son las 7:20, no sé si enfocar ahí. Son las 7:20. Y esto ha bajado todo más o menos por igual. No se ha bajado ninguno de golpe. Ha bajado solo un dedo cada uno. Así que tiene su desgaste. No está perfecto, como es de esperar. Pero está pasable, ¿vale? No tiene así un consumo de gasolina ni se bebe de golpe la gasolina en ningún cilindro, ¿vale? Entonces lo voy a vaciar. Le daremos la vuelta y sacaremos ya tanto los pistones como el cigüeñal. Y aquí tenemos los pistones. Y ahora voy a sacar antes que nada la bomba de aceite, que es esto de aquí. Esto de este conjunto, junto con el filtro. Y después voy a sacar el cigüeñal. Ya con la bomba de aceite fuera, ahora sí vamos a sacar el cigüeñal. The next day. Bueno, pues un día más con el Opel y aquí tenemos el motor tal como lo dejamos el otro día. Totalmente vacío. Cigüeñal quitado, casquillos quitados
Me queda por sacar los tapones de aquí y los de la otra parte del bloque, que os voy a enseñar cómo los quito. Tenemos un pedazo de cigüeñal con su rueda fónica aquí para el sensor, sus casquillos de cigüeñal. Este de aquí en medio es diferente, que también trae apoyo axial, a diferencia de los otros. Y los bloquecitos están bastante nuevos, tío, ¿no? Entonces, y los de Vial igual. No se le ve nada extraño en ningún sitio. Más o menos estamos lubricando bien este motor. Los segmentos que vemos aquí, los pistones, también los voy a sacar. Como veis, gira bastante libre. Menos el de aceite, que también gira, el de engrase. Pero le cuesta un poquito más, porque tiene un poco de suciedad o lo que sea incrustada. Pero girar me deja girarlo. Y nada, aquí tenemos todo esto desmontado. Ahora voy a sacar los tapones del bloque, que yo explico un poco cómo lo hago. Yo cojo un destornillador de esto de impacto con cincel, tengo un cincel de esto, finito. Le damos justo en el apoyo, en el filo del tapón, le doy así y le doy golpeando por la mitad de la cara, ¿vale? Por media cara de esa forma. Y lo que hago es girarlo así, como si fuese una moneda. Si está así el tapón así, pues le giro así hasta que gire su propio eje, en vez de sacarlo con la mano o con un alicate. Y bueno, después de un rato dando martillazos, aquí tenemos el bloque. También aprovecho para darle una lavadita. Le da un poco como la Karcher, es engrasante. Tenemos el bloque de esta forma, todo engrasado, por la mayor parte de lo que tenía. Está todo sequito, no mancha nada. Y aquí tenemos los agujeros de los tapones del bloque, como están, de óxido por dentro. Está eso macizo. Y esperemos que con la descarbonización pues se quede lo más limpio posible y que se lleve la mayor parte de ese óxido. Si no, pues ya buscaremos otro método. Y ahora ya tenemos listo el bloque, culata y bancada de levas, para llevarlo a rectificar. Así que si queréis ver cómo queda esto, que va a quedar a otro nivel, no va a ser una simple reparación y poner piezas y ya está, ¿vale? Esto va a ir todo pintadito y como tiene que ir. Pues os tendré que esperar al siguiente capítulo. Así que chavales, espero que os guste el vídeo, le deis like, os suscribáis a mi canal. No me seáis tiesos, digo ya que no me seáis tiesos, cabrones. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.